Regreso contigo, Paula Méndez, porque justamente en esta lógica de contestar las preguntas que la propia sentencia plantea a modo de metodología para desarrollar la argumentación, una de ellas es la que tú nos contabas al principio. A ver, ¿tiene la obligación, la autoridad responsable del Metro de la Ciudad de México, de reservar el primer vagón para las personas con discapacidad de forma, se entiende, exclusiva? O sea, que realmente quede como una especie de lugar reservado, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo contesta La la respuesta sentencia? que dio la segunda sala a eso es un poco compleja y creo que tiene que ver con lo que explicábamos antes, ¿no? Lo que se analiza es, bueno, ya dijimos que las medidas de accesibilidad pues son más bien estas políticas públicas que el Estado hace, que tienen que ser para la población en general, y por el otro lado están los ajustes razonables. Entonces, lo primero que decimos es, bueno, si va a haber si fuera un ajuste razonable, hay una metodología que seguir, ¿no? Para analizar si es una medida adecuada, si es una carga indebida o excesiva. Es una metodología que está retomada del Comité de Naciones Unidas, de incluso Derecho Comparado. Pero lo que aquí termina concluyendo la segunda sala es de lo que solicita en su propia demanda las personas quejosas, no parece que están solicitando un ajuste razonable. No es que quieren que a ellos los dejen meterse al primer vagón. Lo que quieren realmente es una medida de accesibilidad, o sea, es una política pública en donde se determine que ese es el vagón exclusivo. Aquí la verdad es que jugó mucho el proyecto que presentamos con una parte que venía y que nos parecía que era importante tomar en cuenta en los informes de cómo la propia legislación y pues, las políticas públicas implementadas por el Estado, pues tenían del otro lado el tema de mujeres y el tema de género, en donde Correcto. los primeros vagones del metro están pues exclusivamente designados para mujeres y niñas, incluyendo mujeres y niñas con discapacidad. No, Claro, ese no era un problema, ¿no? por supuesto. Más bien, pues eran los varones los que tenían esa problemática. Y entonces, ¿qué decimos al final? Bueno, tienes toda la razón, quejosos, quejosas, tienen toda la razón en que hay una omisión por parte de las autoridades de implementar medidas de accesibilidad, ¿no? Las autoridades tendrían que garantizar que ustedes pueden, desde que entran a la estación de metro y salen de la siguiente estación de metro en donde está su destino, poder tener ese tránsito sin obstáculos, sin barreras. Ahora, no hay una obligación en específico de que el primer vagón del metro sea exclusivo de personas con discapacidad. No por considerar que no tiene que considerarlo la autoridad, sino porque no hay en la parte normativa algo que nos permite decir que justo es esa medida la que le tienen que dar. Pero, ¿cuál era el argumento? O sea, ¿cuál era el beneficio? Porque advierto que debe de haber una justificación lógica entre el planteamiento que hace la persona que va en búsqueda del amparo y protección de la justicia federal y los efectos que puede tener una determinada medida. Pero en este caso, ¿qué era lo que se buscaba? La realidad es que no lo decían y es Ok. parte de lo que dice la sentencia. No hay una justificación por parte de las personas quejosas de por qué forzosamente tenía que ser esa medida. Incluso nosotros hicimos hasta como un experimento de campo de decir, bueno, cuando uno, por ejemplo, baja las escaleras del metro en X estación y llega forzosamente donde llega es al primer vagón, No. la realidad es que no. No. Entonces decíamos, ni siquiera tiene como esta lógica de que es el vagón más accesible, ¿no? Porque si fuera esa la lógica, bueno, podríamos un poco transitar. O que esté menos ocupado, tal vez. Yo creo que ahí va. La realidad es que ya haciendo un poco más de investigación, hay muchos reclamos dentro del sector de discapacidad de los abusos que sufren en el metro, aun cuando se meten en los vagones exclusivos de mujeres y niños. También. También. Entonces, claro, lo que ellos quieren es un vagón en donde solo vayan personas con discapacidad. Y la sentencia no les dice que no. Lo que les dice es, autoridad, tú tienes que determinar, según todas las obligaciones que tienes, porque no solo tienes obligaciones en materia de accesibilidad, también tienes obligaciones en materia de violencia de género, también tienes obligaciones en muchas materias. Entonces, tomando eso en cuenta y tomando en cuenta la opinión de estas personas quejosas, más de otros usuarios con discapacidad, ¿no? Porque hay otras discapacidades que también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, toma en cuenta esto que te sugieren, implementa medidas. No te puedo decir yo cuál es, justo porque hay una serie de factores, porque en la Corte tampoco tenemos esa expertise técnica que tienen en pues, la propia autoridad o... Y yo incluso
digo, esto ya habría que analizarlo y estudiarlo con base en la política pública comparada, pero no podría yo recordar en este momento algún sistema de transporte colectivo como el metro de otra ciudad, de otro país que tuviera esta reserva. No identifico. No, claro, hay una problemática en el metro de nuestra ciudad, que es que el hecho de que esté tan lleno, o sea, que esté tan sobrepoblado, por ejemplo, había en testimonios que encontramos en la investigación que hicimos de personas ciegas que decían que los aventaban hacia las... O sea, la gente sin fijarse, sin... Y por eso este tema de la toma de conciencia, ¿no? Si es difícil ya ser usuario del metro en general, ahora usuario del metro de la Ciudad de México con discapacidad visual. Exacta. Y por eso mismo nosotros evaluábamos y decíamos, a ver, forzosamente es un vagón exclusivo. Tal vez no es esa, tal vez se les ocurra una mejor, es lo que nosotros decíamos. Inclusive tú como usuario, con la vivencia, tú tienes que compartir esa vivencia, ¿no? Y Sí. por eso está pues este derecho a la consulta, etcétera, porque partimos de la idea de que si yo no tengo una discapacidad, yo no tengo la vivencia de discapacidad que me permite determinar qué es lo que esas personas necesitan, ¿no? Pero también creemos que a veces, si nosotros desde acá damos la respuesta, estamos inclusive limitando las posibilidades de que del otro lado se les ocurran mejores soluciones que a nosotros, que no tenemos ni el expertise técnico de cómo funciona el transporte colectivo, ni el expertise técnico de las medidas de accesibilidad que son necesarias, ni la vivencia de las personas con discapacidad, ¿no? Que eventualmente la política pública que se implemente en seguimiento a este tipo de pronunciamientos también debe tener un margen de flexibilidad, porque yo me Completamente. imagino que en general está saturado, tiene un gran éxito, digamos, el Metro de la Ciudad de México. De hecho, lo que pedimos es que se amplíe siempre, Sí. etcétera. Pero también habrá diferencias por tipo de estación, por línea, por horario, etcétera, que Exactamente. reclamarían en su caso una política pública no fijada en una sentencia, Exacto. en un punto resolutivo, sino que la Exactamente. autoridad entre a Eso es lo que evaluar. buscó la sentencia. De hecho, si te fijas, en la parte en donde hablamos del derecho a la movilidad, hablamos también de la obligación de establecer sistemas de fiscalización. Sí. Y uno de los puntos relevantes es que se puedan hacer modificaciones. Es que si vemos que, oye, y no solo en tema de accesibilidad, o sea, si vemos, oye, pusimos la ciclovía, ¿no? El carril exclusivo. Oye, no está funcionando. Correcto. Están atropellando muchísimas bicis, tengamos la posibilidad de revaluar. No funcionó la medida que implementamos, porque así funcionan normalmente las medidas, o sea, prueba y error. Sí. Y tiene que haber esa flexibilidad de poder entablar ese diálogo con los usuarios para establecer medidas que en serio sean eficientes, no ponerla, como tú dices, palomear, y luego, ¿qué pasa con esas medidas? Pues ni sabemos si funcionan o no funcionan, si la experiencia de los usuarios verdaderamente es de accesibilidad y movilidad. Da lo mismo, ya las pusimos, palomeamos, ¿no? Ese no es el objetivo. El objetivo es construir ciudades más accesibles, todos, ¿no? En conjunto. Y que se viva ese derecho Sí. a la movilidad en el día a día.